saludo para todas sus 8:41 minutos. Felipe, muy reveladora esta entrevista con el doctor Augusto Rodríguez sobre dos episodios, digamos, porque aquí terminamos hablando de dos temas distintos y vamos a intentar hablar de los dos temas, Felipe, que se entrelazan en un punto, pero no podemos perder el foco. Por una parte, todo esto que estamos escuchando de cómo reconoce el doctor Augusto Rodríguez que lamentablemente aquí tuvo que ocurrir el magnicidio de un precandidato presidencial para que el Estado se diera cuenta de que tenía que proteger a los precandidatos desde el principio, y por otro lado, las peleas intestinas dentro del gobierno del presidente Petro. No, la verdad, va a tocar volver a oír esta entrevista completa porque está llena de información, toda escandalosa. Toda escandalosa. Felipe, esta es una entrevista muy reveladora. Pero Felipe, lo más escandaloso es el tono de frialdad, indiferencia, apatía del director de la Unidad Nacional de Protección con respecto al asesinato de Miguel Uribe. O sea, se lava las manos de una manera descarada, tratando de protegerse en un lenguaje burocrático de a quién le correspondía, y desconoce primero la gravedad de ese hecho por ser él un candidato de la oposición y tal vez la persona que simbolizaba más la oposición en ese momento. Y lo segundo, desconoce que su competencia como director de la UNP es ser la máxima autoridad administrativa para proteger a personas en situación de riesgo extraordinario, incluyendo congresistas, líderes, funcionarios públicos, candidatos. O sea, es decir que eso le correspondía a la policía, es desconocer su competencia en la coordinación interinstitucional, que es parte de sus funciones, para garantizar la protección de las personas que se encuentran en riesgo. A mí me parece aterradora el tono indiferente del director de la UNP, pero además sin manifestar ni siquiera algún tipo de pesar, de condolencia, de reconocimiento. O sea, es inverosímil el tono de esta entrevista, realmente. 8:44 minutos, Pero es la confesión de la negligencia, Ricardo, sí, porque pues la verdad es que dolorosamente así es. Pues sí, o sea, no es sino oír nuevamente la entrevista, y pues claramente ahí están todos los elementos de una responsabilidad estatal por lo que llaman falla en el servicio, que es cuando justamente al Estado ha incumplido el deber de llevar a cabo unas tareas que le son obligatorias, en este caso nada menos que para proteger la vida de una persona además de las condiciones de Miguel, que pues como ustedes lo han señalado era prácticamente el jefe de la oposición. O sea, no necesitaba ser ni candidato ni precandidato, ninguna condición de esas, bastaba con que tenía una condición, que era un congresista que era, insisto, el vocero del partido de oposición. Si una persona de esas no tiene derecho a una protección especial y que se requiere que después después de que lo matan, expidan un decreto para que la otra persona que esté en esa situación, a esa sí la protejan, pues francamente pague y vámonos. Y esa es pues la confesión del doctor Rodríguez. Escalofriante, realmente, escalofriante. Pues a mí me da mucho dolor, la verdad, pues escuchar eso, pero estamos en Colombia, Aurelio. Tuvieron que matar a un precandidato para que cambiaran la forma en la que se aborda la seriedad con la que deben protegerse los aspirantes a un cargo público. Sí, pero empecemos porque no fue un atentado, como dice el doctor Rodríguez, sino fue un magnicidio. Sí, fue un magnicidio. Porque el atentado a Miguel Uribe no fue un magnicidio. O sea, le rebaja el doctor Rodríguez cuando dice, no, el atentado que hubo, no, fue un magnicidio que repercutió en la política nacional de manera determinante, con las declaraciones que en El Espectador registra hoy María Claudia Tarazona, diciendo que fueron 25 solicitudes a la UNP y que el doctor Rodríguez maquilla como que eran apoyos para cuando iba a las regiones, etcétera. Pero además no se nos olvide que no solamente hubo 25 solicitudes, sino hubo 43 trinos de hostigamiento del presidente Petro contra Miguel Uribe, que están denunciados ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Entonces, lo primero que hay que decir es que aquí hay una serie de hechos agravantes que mostraban la necesaria cobertura en materia de seguridad de Miguel Uribe Turbay.
por su carácter político, como expresó Héctor, pero por las solicitudes que habían hecho y por el hostigamiento que el presidente Petro le había venido haciendo con más de 43 trinos, uno de ellos en el que dice que se iba a ser responsable de 10.000 muertos, también torturados, etcétera, que fue su abuelo. Cosas de ese estilo fueran las que estaba recibiendo Miguel. Pero agreguemos algo, Ricardo. El culebrón de la pelea interna, de la reyerta interna en el gobierno. O sea... Esa es la segunda parte de la historia. Sí, de que lo que ha dicho aquí Rodríguez se puede inferir que Rodríguez dice que Hidárraga ha tenido manejos de presión en cosas en la SAE. Hidárraga dice que eso lo sabe Rodríguez porque está chuzado por Pegasus, y Pegasus resulta que no se sabe si se está utilizando o no, pero Hidárraga, fuera de denunciar eso, le responde a Rodríguez presionando a una fiscal a través de su señora esposa en la fiscalía para que le impute cargos, y después de que le imputan cargos sale la fiscalía y dice no se los pueden imputar porque la competencia es de otra fiscal y del grupo de tareas especiales al que no pertenece la fiscal que le imputó cargos. ¿Habrá podido pasar en Colombia un enredo institucional de esta manera por rencillas, por mezquindades y también por actos que seguramente están soportando falta de transparencia del encargado de la transparencia? Esto realmente, Ricardo, es de Ripley, esto es insólito lo que... Claro, Aurelio, pero quisiera agregarle... 8:48 minutos. Quisiera agregarle un dato adicional a la lista que usted juiciosamente hace: las solicitudes de Miguel a la UNP, los trinos de hostigamiento que le aducen al presidente Gustavo Petro, y es el hecho de que el mismo presidente Gustavo Petro, después de que se produce ese magnicidio, revela un dato que es aún más escabroso y que le da indicios de que no hay una explicación a por qué no se le protegió, y es que sabían que estaban siguiendo a Alejandro, al hijo menor del entonces precandidato presidencial. Pero eso le demuestra además, Aurelio y Ricardo, la desconexión que hay, porque si tienen un dato que da indicio de que la familia, o por lo menos el círculo cercano de un precandidato, está en riesgo, no se explica cómo se desatienden las solicitudes de aumentar la protección de él y de su círculo. 8:49 minutos, Luis Ernesto. Todos los gobiernos tienen distintas facciones, distintos sectores políticos, y en la lucha por el poder históricamente pues hay siempre rencillas, tensiones, pero en este gobierno hemos visto la telenovela más vergonzosa, diría yo, de fuego amigo o de conspiraciones internas que involucran chuzadas, que involucran sabotaje a la gestión. Entonces, cuando uno escucha que el ministro de Justicia encargado, Andrés Hidárraga, denuncia que está siendo interceptado con Pegasus, hágame el favor, o sea, le tienen un software de escucha supuestamente al ministro de Justicia que señala al ministro de Defensa de estar involucrado. Pero adicionalmente el ministro, el director de la defensa, digamos, de la protección de las personas, que es el director de la UNP que acabamos de entrevistar, señala a ese ministro de Justicia de tener malos manejos en la SAE, de además hacer pues tráfico de influencias supuestamente con su señora esposa en la fiscalía, tráfico de influencias para imputarlo. Es que todo lo que estoy narrando no son todo está en el Código Penal, o sea, tráfico de influencias, interceptaciones ilegales, todo está en el Código Penal. Y supuestamente ese ministro de Justicia es el que está viendo cómo tumba a Augusto Rodríguez. Pero al mismo tiempo el ministro del Interior se despelleja con el director de la Unidad de Gestión del Riesgo. Sale en la mitad de todo esto la mujer más poderosa del gobierno, que es la directora del DAPRE. Lo que está pasando al interior del gobierno es que lamentablemente todos los conspiretas, todos los que urden teorías de conspiración y además las ejecutan, tienen éxito con el presidente Gustavo Petro. La personalidad, algo seguramente que viene desde la época del M-19 del presidente, de conspirador, pero además de paranoia, pues esa paranoia se la nutren todos estos conspiretas que se acercan al oído y que crean, y básicamente el presidente premia a los conspiradores, el presidente los asciende, y por eso lo que vemos es de verdad una degradación de lo que debería ser un equipo gobernando, un trabajo en equipo que, a pesar de las diferencias, a pesar de los diferentes intereses, estuvieran remando en la misma dirección. No, se están dando cuchillo parejo. Qué cosa tan vergonzosa. Claro. Sí, da la impresión, Ricardo. 8:51 minutos. Oiga, yo hago una pregunta. Señor. ¿Esto es una forma de liderazgo?
¿Del presidente Petro, dice usted? Es una forma de liderar un equipo que entre el equipo mismo estén esas rencillas, Pues, esas maneras. Es una forma de divide y generar... reinarás, ¿no? No sé, Yo hago la siempre he pregunta... pensado que él lo disfruta, Claro. de alguna manera, no sé, porque es inexplicable porque esto ocurre todo el tiempo. Mire, yo oyendo esta entrevista que es realmente, como decía María Consuelo, escalofriante, la impresión que me queda es que en los pasillos de la Casa de Nariño todo el mundo anda con un puñal oculto bajo la manga y las enemistades y las conspiraciones y las trampas están a la orden del día, y el jefe del equipo, que es la persona que en principio tendría la responsabilidad de evitar esas cosas, no solo no las evita, sino que yo creo lo que dice Luis Ernesto, que él disfruta ese ambiente conspirativo. Claro. No sé por qué, pero creo que lo disfruta, ha pasado ya muchas veces, y mire, qué tristeza tan profunda, Ricardo, tener que escuchar que ante la realidad dura y triste de que fue asesinado en Colombia, un candidato, precandidato, como sea que se le diga, fue asesinada una persona, un hijo, un padre, un esposo, etcétera. Un ser humano fue asesinado en medio de la contienda política. La única respuesta sea razones burocráticas, más o menos, que no estaba radicado con el sello tal y que no se había creado el comité tal cosa. No, por Dios, es decir, el gobierno no puede ser tan indiferente ante la vida, porque es inevitable pensar que lo es por razones políticas. 8:53 minutos. Ricardo, pero esta entrevista, Álvaro, para cerrar, para finalizar. Se parece a todo lo que vemos. Cuando un sistema político, cuando un gobierno, cuando la actuación de un presidente hace énfasis en los acuerdos, en la moderación, en el respeto a los otros, pues eso se refleja en todo. Cuando lee énfasis en la pugnacidad, pues hay pugnacidad en todo. Y si encima de todo la contraparte es igual de pugnaz, pues llegamos a este caos en que vivimos en este país. Esa pugnacidad que en las elecciones presidenciales se muestra como una virtud, que entre más pugnaz, más le cree la gente, porque lo ve capaz de hacer cambios duros, brutales, es lo que estamos viendo. Esa pugnacidad lleva a los países y a los gobiernos y a las burocracias a esto. La pugnacidad no es un gran mérito de los líderes políticos, es al contrario, es una muestra de debilidad. Que le sacan jugo, pues claro, los Uribes, los Petros a punta de pugnacidad han construido lo que han construido, pero eso es más bueno para ellos que para el país. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de unos asuntos concretos e individuales. Estamos hablando, por un lado, de que mataron a un precandidato a la presidencia por presunta negligencia del Estado. Y por otro lado, lo que estamos viendo es que el Estado o el gobierno central, que debería trabajar unido, está en una completa batalla campal. Ahora, para finalizar, 8:54. Y la fiscalía, que debería trabajar unida, tampoco trabaja unida. Lo de la fiscalía merece capítulo aparte, Felipe, es increíble. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mire, el magnicidio de Miguel Uribe no va a acabar en nada. En 5 capturas ahí de unos carlanchines, claro, incluyendo el joven homicida, que ya se sabe que no le dieron sino 7 años, bueno, porque es la legislación. Pero eso no va a acabar en nada. Es que acuérdense que en su momento el presidente Petro soltó 7 hipótesis en 3 días. Sí, señor, pues es que, entre otras cosas, esa es una de las grandes dudas, Ricardo, de la investigación. Pero esta entrevista se resume en una palabra: que cinismo. Qué cinismo para lavarse las manos del señor Rodríguez. En segundos venimos y hablaremos de lo que acaba de decir desde Davos el presidente de Francia, Emmanuel Macron, muy duro en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A mí me da miedo que sea una psicopatología colectiva. ¿Todo lo que está pasando? No, pero es que al final... Me da miedo eso. Lo que pasa es que eso puede ser cierto, pero si aceptamos que todos estamos imbuidos en esto, inmersos en esto... No hay responsables. No hay responsables. No. Entonces claro terminamos deslizando responsabilidades a quienes deben responderle. Pero lo que quiero es que yo entiendo eso y estoy de acuerdo. Pero hay que también entender el contexto. Es que en este país, a todo, el que no grita, no insulta, no humilla, no maltrata, no declara enemigo, no dice que es un ladrón, no dice que es el peor, lo miran como un tonto o como un bobo. Ese es el efecto, querido amigo, entre otras cosas, de las redes sociales. 8:56 minutos.